Bueno, como recordarán, el día de ayer estuvimos explorando cómo resolver pues ecuaciones diferenciales utilizando este comando ndsolve de matemática y usamos como ejemplo la ecuación de presa-depredador, que pues es un sistema plano, que es no lineal y que es interesante, ¿no? Que tiene cosas que uno puede hasta cierto punto intuir del modelo, que tiene comportamientos interesantes bajo estos dos puntos críticos que tiene el espacio-fase, y les enseñé cómo poder realizar o cómo poder resolver este sistema de ecuaciones en forma numérica, ¿sí? Entonces también les enseñé cómo poder tabular información dado algún tiempo del sistema, dada también obviamente la solución numérica, y les expresaba también cómo exportar tu información, ¿no? Puedes guardarla en un archivo de CSV o punto .csv, un punto .dat, un punto .txt, lo que tú te acomode más o a ti te acomode más, lo puedes guardar. Ya una vez que tengas un conjunto de información en la que pues tengas la tabla de datos de tus soluciones, ¿no? Regularmente uno siempre guarda la información del tiempo y de las posiciones del espacio-fase, pues del problema respectivo, ¿no? Que en este caso, pues son dos dimensiones. Con el tiempo sería la tercera dimensión. El espacio-fase obviamente va a vivir en dos dimensiones y las soluciones en el tiempo te enseñé cómo poderlas graficar, ¿no? Dado este conjunto de datos, ¿sí? También te mostraba cómo puedes graficar el espacio-fase extendido, que se entiende es aquel espacio-fase en el que también se involucra la variable pues independiente, ¿no? Como una o como una dimensión adicional a tu problema, ¿va? Bueno, eso fue lo que hicimos el día de ayer. El día de hoy quiero comenzar con un modelo que te platicaba también en el día de ayer justamente, que es interesante, es rico y ha sido ahorita pues utilizado y empleado por muchos investigadores que hacen biomatemáticas, que hacen matemáticas, que hacen un poco quizás de medicina en el lado pues como matemático, y es este modelo de pandemias, ¿no? Cómo modelar más o menos lo que hace una pandemia, considerando tres grupos de población, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tratar ahorita es platicar un poco de eso. Me voy a basar en esta referencia, por cierto, para esta parte. Obviamente hay muchos libros en la literatura que te pueden ayudar a estudiar muchos ejemplos, muchos sistemas que han sido interesantes. Por ejemplo, yo para esta parte te voy a mostrar Hirsch-Ismail, estamos en la página 243, eh, que se llama Ecuaciones diferenciales, sistemas dinámicos y una introducción al caos, ¿sí? Este libro, obviamente se supone que es de un nivel un poco más grande al que ahorita tienes de ecuaciones diferenciales. Yo te recomendaría que lo estudies, quizás después de haber llevado ecuaciones 2. Sin embargo, tú ya lo puedes entender con lo que hemos aprendido en el curso, y creo que no tendrías problema en poderle tomar más, pues agarrarle un poco más de la mano, ¿sí? El que usamos para nuestra materia es el que se llama ecuaciones diferenciales, sistemas dinámicos y álgebra lineal, ¿sí? También es Hirsch-Smail. Smail tiene un propio teorema, tiene una propia teoría que enuncia en algún momento como la herradura de Smail, que tiene que ver con la topología que se produce en el caos, pero bueno, es importante resaltarlo porque son personas que han trabajado mucho en este campo, ¿no? En estas áreas de la matemática. Y en este libro, hablan, pues como su nombre lo dice, de sistemas ya un poco más aterrizados, ¿no? Esto es como la teoría que está detrás de los sistemas lineales, y acá ya lo hablan como, pues, en un lenguaje más aplicado, más multidisciplinario, realista, enfocado a sistemas como tal, pues biológicos, físicos, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces voy a regresar a esta página, creo que era 243, en la que hablaba sobre aplicaciones en biología, ¿no? Y pues da su introducción, y pues habla después de casos de, pues podríamos decirlo así, lo que involucra desastres infecciosos, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, hablan de la malaria, etcétera, etcétera. Nosotros concretamente lo vamos a plantear pensando en ahora sí que en un problema mundial que nos acaba de afectar a todos, muy reciente que fue el COVID, y que también hasta cierto grado pues puede modelarse de una manera relativamente sencilla con este sistemita va a vivir en tres dimensiones. Te puedes preguntar, oye, pero tres dimensiones no lo sabemos hacer. Bueno, no pasa nada, básicamente por lo menos a nivel numérico, la cantidad de dimensiones, pues como que la vamos a traducir de la misma manera para resolver una o más dimensiones, al resolver numéricamente las cosas, porque al final de cuentas las cosas se resuelven en forma vectorial, ¿no? Y pues técnicamente hablando, la eneada o la dimensión de entradas que tengas en ese vector, pues en ciertos casos sí puede marcar una diferencia en la complejidad o en la lentitud en la que puedas resolver algo, pero no va más allá, ¿sí? En dado caso, por ejemplo, si eres físico y eres alguien que está haciendo problemas de mecánica analítica, el espacio-fase sí guarda una estructura geométrica interesante. En algún momento te lo platiqué en el curso que guarda una geometría que se llama la geometría simpléctica, ¿no? Pero bueno, en general, los problemas no tienen que tener siempre simetrías o álgebras coludidas o inmersas en su formalismo, ¿no? Por ejemplo, en la mecánica analítica, siempre uno está del lado de un álgebra que se llama el álgebra de los paréntesis de Poisson, que es un álgebra de Lie, y que pues tiene sus propias normas, podríamos llamarlo, ¿sí? En general no tiene que ser así cualquier problema, aplicado, ¿no? Concretamente en biología, pues mucho menos. Yo creo que es un campo, un área en la que hay muchas cosas que regularmente no se van a cumplir como uno desea, ¿no? ¿Por qué? Porque las leyes o reglas de selección, las reglas naturales de los procesos vivos son demasiado complejos para poderlos englobar en ciertas estereotipos que traten de englobar comportamientos muy particulares, ¿no? Lo más que a veces uno puede hacer en ciertos casos es tratar de simular con patrones, con ciertos esquemas de aleatoriedad, quizás algunas dinámicas, ¿no? Y de ahí nace también todo esto que se conoce como autómatas o autómatas celulares, que en algún momento te platiqué, por ejemplo, este modelo presa-depredador que en algún video te compartía cómo puedes abordar esta dinámica programando autómatas con las formas de lobos y borreguitas, ¿no? En fin. Ahorita te platicaré de este sistema, que es el de, pues, pandemias, que se llama CIR. El acrónimo de las letras CIR viene de tres tipos de población. De hecho, aquí lo está describiendo el libro. Voy a hacer un poco más grande la letra, déjame bajo esto. ¿Dónde está? Aquí está. Y entonces vamos a simular un entorno. Déjenme, voy a sacar aquí mi pizarra. Creo que debí haber abierto esto antes, pero bueno. ¿Quién me manda a abrirlo hasta final? Ok, no sé si ya puedo escribir o todavía no. Todavía no. Perfecto. Creo que ya puedo. Entonces, en este modelo SIR, vamos a considerar que tenemos un entorno donde la topología de este entorno no es relevante a la evolución de cómo se propaga una enfermedad. En la práctica sí tiene que ver, ¿sí? Y puedes jugar con la topología del universo en el que tú estés desarrollando una infección. Este modelo es un poco más simplista y se va más allá como de la parte dinámica, de cómo se propaga una infección hasta cierto punto
sin considerar ciertas nociones del espacio, ¿sí? Creo que en algún momento también te platiqué de ese tipo de formas de elaborar. Y bueno, en general vamos a tener una población de N individuos, N entes que pueden enfermarse en algún momento. Y por el momento vamos a asumir que esta población N es una cantidad constante. Ojo, esto es un tope teórico muy, pues, hasta cierto punto burdo, ¿no? ¿Por qué? Porque en la práctica, pues tú puedes decir, oye, pero pues por supuesto que eso no es cierto, porque la población eventualmente muere, eventualmente hay gente que nace y esa cantidad no es una constante. Bueno, vamos a asumir que esta cantidad es una constante argumentándonos algún plazo de tiempo en el que la población realmente no cambió de forma significativa y podamos a poder decir que esa cantidad es una constante. Entonces, este modelo ahorita, como te lo voy a plantear, vamos a considerar, repito, que de un tiempo t0 inicial a un tiempo de observación t final, pues la población técnicamente quedó constante, ¿sí? Eso significa, simplemente. Sé que en la práctica eso no es así, te puedes decir, oye, pero es que en los últimos 300 años ha habido un crecimiento, bla, 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 pues por supuesto que lo sabemos, pero este modelo ahorita va a asumir que no hay cambio de población. Hay, y de hecho se puede plantear el modelo SIR considerando también eso. Tú puedes decir, voy a considerar que también la población es una variable dinámica en la que pues obviamente esta cantidad no es una constante y puedo hacer esto. Y sí se puede, pero de momento no lo vamos a considerar. ¿Sí? Vamos a asumir que la población fue una constante o es una constante. Esta población, por cierto, si en algún momento tienes preguntas o dudas, recuérdate que eres libre de preguntar, consultarme cualquier duda y pues lo checamos, ¿sí? En cualquier momento no te apenes. En fin. Entonces, esta población va a estar considerada o consolidada, mejor dicho, por tres grupos de población. Una va a ser la gente que va a ser susceptible a enfermarse. Lo vamos a llamar S. Es la gente susceptible, es decir, la gente que está en principio sana y que corre el riesgo de enfermarse, es decir, la gente que es susceptible. Después va a estar la gente que se va a infectar o que está infectada de la pandemia, ¿sí? Esta población, originalmente a tiempos iniciales, siempre es una cantidad pequeña. Ojo, esto es importante, porque a veces uno puede tratar de hacer ciertos tipos de juegos más avanzados en los que tienes que considerar también ciertas reglas naturales. No puedes decir que desde el principio había cuatro veces más gente infectada que gente susceptible. Por supuesto que no, si estás considerando que esto pues está empezando a estudiarse, ¿sí? Ya en un tiempo posterior a que comenzó una pandemia, pues eso es totalmente creíble y, pues puede ser. Pero en un tiempo inicial vamos a asumir que pues la población infectada es una población pequeña proporcionalmente hablando a la población total, ¿sí? Y va a existir otra población que va a ser la gente que se recupera, se resuelve, ¿sí? Esta cantidad R, como su nombre lo indica, pues es la gente que eventualmente se pudo haber infectado o se infectó y se recuperó. Si nosotros pensáramos un poco más como en diagramas de flujo, el flujo dinámico estaría partiendo de la gente que es susceptible, que se puede infectar y que eventualmente se recupera. Y esto puede hacerse en un loop, en un ciclo, ¿sí? Esta flechita última que tracé no tiene que ser necesariamente así. Y de hecho no necesariamente tiene que ser, de hecho, ¿sí? Por el momento vamos a considerar este proceso en el que gente susceptible se infecta bajo alguna gente que estaba infectada originalmente y se recupera, ¿sí? Esta cuestión del loop, de este cierre, esta flecha que pinté, puede ser un marco de investigación y han hecho marcos de investigación realistas donde obviamente puedes considerar más gente o más extractos de la población que pues tiene cierta inmunidad, que
es más susceptible que otra, etcétera, etcétera, que tal vez hasta está diversificada en clases sociales, etcétera, y puede ser mucho más robusto tu modelo, pero el modelo sencillo, el modelo base que te estoy planteando contempla solo estas tres poblaciones. Como te mostraba también el día de ayer en la página del gobierno de la Ciudad de México, tienen un modelo SID extendido que aplicaron cuando esta pandemia de COVID comenzaba, ¿no? Y te la mostré, o sea, no es algo que yo esté sacándome de la manga, es algo que ellos trabajaron, ¿sí? Entonces, esta población al pedirnos una población constante a través del tiempo, nos va a requerir que esta suma sea una cantidad constante. No sé si supiste, hace no muchos días, una profesora de la facultad, ay, siempre se me olvida su nombre, ay, se me olvidó ahorita el nombre de la profesora, pero es una profesora popular, da creo que los primeros cálculos, dio una plática justamente como por el teorema de Noether, ¿sí? Y el teorema de Noether, como seguro se los explicó, tiene un impacto importantísimo en todas las áreas, especialmente en la física, porque a los físicos les encanta conservar cantidades, importante, ¿sí? Es una cantidad, perdón, es un teorema que aborda todas las posibles simetrías que puede implicar que las cantidades se conserven. Por ejemplo, como la energía, el momento angular, etcétera, etcétera. Como menciona su compañera, en efecto, la profesora Natalia, perdón, se me estaba olvidando. Eh, ¿no es Judith? ¿O Natalia Judith? No me acuerdo. Bueno, en fin. Eh, y una cantidad que se conserva en este modelo que ahorita voy a mencionar es justamente pues que esta cosa es una constante. ¿Sí? Vamos a llamarle n0. No es un no, es un n0. ¿Sí? Entonces, el que tenga una simetría o que tenga, perdón, una cantidad constante, le va a dar cierto atributo de simetría al tipo física, ¿sí? Quizás a alguien que le haga matemática pura, tal vez eso no le agrade, pero pues es así. Por otro lado, a algún biólogo esto tal vez tampoco le agrade porque un biólogo te va a decir, oye, pero ¿por qué la población tiene que ser una constante? Si la población regularmente tiende a tener este tipo de comportamientos, donde tú tienes una población inicial y seguro que esto creció, o que tal vez la infección fue tan pesada que mató a la población, ¿sí? Y no, en este primer acercamiento al modelo SIR vamos a considerar que independientemente de la gente que se infectó, eventualmente se recupera. Entonces, esa cantidad es constante, ¿sí? Sé que tal vez eso no suena muy realista, pero es el primer avance. Ya después uno puede extender el modelo, puedes meterle más variables y hacerlo más realista, repito, ¿sí? Entonces, regresando un poco al planteamiento del problema, tenemos gente que es susceptible, gente que es infectada, denotada por la letra I, y gente que se recupera con la letra R. ¿Sí? Acá está lo que te decía, que la población es una constante, entonces si tú derivas la suma de las tres poblaciones, pues eso te va a dar cero porque la población es una constante. Sin más que decir, pues uno regularmente como que propone el modelo SIR considerando estas tres ecuaciones diferenciales. Son tres ecuaciones que representan a los tres cambios de población de gente susceptible, infectada y recuperada a través del tiempo. Y eso es todo, ¿sí? Creo que aquí lo voy a escribir de todas maneras. Quizás debería ser esto más pequeño para que lo alcance simplemente a copiar. Y entonces queda la primera ecuación descrita como, todo lo voy a escribir en negro, la derivada de s respecto de t igual a menos beta s por i. La derivada de i respecto del tiempo va a quedar como beta s por i menos esta cantidad llamada nu por i. Y ahorita te explico qué es nu y qué es beta. Y la derivada de r respecto de t es igual a nu por i. ¿Sí?
Si tú sumas esas tres cantidades, date cuenta que eso te da cero y tiene que ser cero porque pues estamos considerando que la población es una constante, entonces la derivada de la constante pues te debe dar cero. Si sumas estas tres cosas te da cero en efecto. Ahora, el que la interacción de susceptibles cambie va a depender totalmente de la gente que está infectada, ¿sí? Por eso, ese tipo de interacción nos recuerda un poco al modelo del presa-depredador. Viene dada como por un producto, donde hay una interacción entre gente que es susceptible y gente que está infectada. Entonces, la gente que estaba susceptible a enfermarse, pues va a disminuir su población respecto a la gente que las infecte, ¿sí? Se va a disminuir su población, por eso este signo negativo. Este signo negativo representa justamente ese deceso de la gente susceptible, no deceso de morir, sino de gente que se está enfermando. Y la gente infectada, pues va a aumentar justamente por la interacción que estuvo dada por la gente que está susceptible. Entonces la gente susceptible va acabarse a infectar, pues por una razón igual a la gente que se enfermó, ¿no? Que interactuó con los infectados. Por otro lado, va a haber una cantidad que va a representar una disminución de la gente que se empieza a recuperar. Entonces, la gente que se empieza a recuperar, pues son gente que estuvo infectada, por eso aquí hay una I solita, y ese factor de recuperación, pues está dado por este parámetro nu. Quiero mencionar también, y ser muy explícito, que el parámetro beta y el parámetro nu pues son cantidades en principio fijas. Y estos números son pues parámetros. Creo que en algún momento también te mencioné específicamente qué es un parámetro. Un parámetro pues son estas cantidades que tienen los sistemas dinámicos que manejamos formalmente, a veces como constantes, a veces son cantidades que también dependen del tiempo o pues también pueden cambiar, no pueden ser estocásticos incluso, ¿sí? Y estos parámetros son los que miden experimentalmente o estadísticamente, ¿no? Por ejemplo, para cierta enfermedad, por ejemplo, pensando en el SIDA, pues beta tal vez vale cierto número. Para el COVID, beta vale cierto número, porque es el parámetro como que mide la cantidad o el tipo de interacción entre gente sana e infectada, ¿sí? Es un parámetro como de infección, de esa cantidad que regula la interacción entre gente sana y enferma. Y nu representa un parámetro que tiene que ver más que nada con la gente que se recupera. Por eso es que la población, por ejemplo, si notamos la gente resuelta o recuperada, pues va a ser proporcionalmente eh, cambiante conforme la gente infectada se recupere. Por eso es que esta cantidad va con I, no con la que estaba susceptible, sino con la que se recuperó de estar infectada. ¿Sí? Entonces, con esto creo que ya tenemos ahorita la noción de por qué se construye el sistema SIR así. Sé que puede ser mucho más robusto, eso sin duda, porque, por ejemplo, tú puedes considerar en las tasas de población la tasa de mortalidad y la tasa de natalidad también. Si asumes o si tomas en consideración esos parámetros, o más que parámetros, esas cantidades, este modelo puede ser más robusto y entonces el hecho de que ahorita la población sea una constante no tiene que ser necesariamente cierta. ¿Por qué? Porque puedes considerar, por ejemplo, que esto es válido en algún tiempo en el que la población no fue una constante porque tal vez, no sé, esta pandemia duró 20 años y tal vez la gente pues murió en demasía o tal vez duró muy poquito y se dieron muchos nacimientos, no lo sé. ¿Sí? O sea, puedes involucrar parámetros o cantidades externas que pues le den más juego a tu modelo, ¿sí? Voy a ver qué más habla este libro. Hay muchos libros, que pues puedes utilizar, están todos en el Dropbox.
Creo que aquí hacen un poco de la linearización de lo que te he platicado, del análisis cualitativo, que ya te comenté, te he comentado. Yo no voy a hacer el análisis cualitativo de este sistema porque me voy a enfocar en cómo, pues, simplemente meterlo en la computadora, ¿no? Ya te expliqué qué es eso y cómo lo puedes hacer tú. Aquí lo platican un poquito, etcétera, etcétera. Aquí ven el espacio fase, proyectado, ojo. Por ejemplo, aquí proyectan el espacio fase en la variable S contra Y. ¿Por qué en dos dimensiones? Bueno, porque quieren ver gráficamente ese comportamiento en dos dimensiones. El sistema está en tres dimensiones, no lo olvides. Son tres ecuaciones diferenciales. Aquí ya hablan un poquito más de los puntos de equilibrio que tiene, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí quizás lo hablan más, ¿no? No, creo que no muestran como tal gráficas. Nuestro objetivo va a ser ese ahorita. Y después hablan del modelo presa-depredador, que ya te expliqué, ya lo tratamos un poquito en el curso. Y pues aquí está, ¿no? En fin. Hablan de funciones de Lyapunov, pues eso obviamente no es algo correspondiente a nuestro curso, es algo más como de ecuaciones 2. Si quieres, en algún momento lo puedo platicar, pero creo que ya excedemos también el tiempo del curso y no es algo que sea de nuestro curso de ecuaciones 1, ¿sí? En fin, bueno. Entonces ya tenemos nuestro sistema de ecuaciones diferenciales, pues vamos a meterlo en la computadora. Voy a tomarme este mismo codiguillo y lo voy a modificar simplemente. Entonces, eh, copiaré esto. Es más, lo voy a copiar tal cual, lo voy a guardar como CIR. Va a estar guardado en tu carpeta del semestre y simplemente voy a editar lo que no necesito. Entonces, esta cantidad no la necesito. Puedo escribir beta, lo voy a escribir para que se me haga más mamolón y no. Ya entonces tengo estos dos parámetros. Vamos a considerar que beta y nu, pues ahorita le voy a dar valores numéricos a esta cantidad. Si no me recuerdo, bueno, aquí hablan muy poco en este libro, por cierto, del modelo SIR, pero si no mal recuerdo, creo que beta entre nu define un nuevo parámetro que se llama R0, y el R0 es el valor que realmente les interesa a la gente que hace epidemiología, porque esa te designa en qué momento o cuándo una pandemia puede ser totalmente agresiva. Por ejemplo, el R0 de, del COVID realmente no lo sé cuánto fue, pero tal vez era 3. Es un número. Es un número que a los epidemiólogos les ayuda a decir esta cosa está fea o no lo está tanto. ¿Sí? Por ejemplo, si ya es mayor que 1, creo que eso ya es peligroso. Por ejemplo, ahorita vamos a tener una beta de 1.2 y nu de 0.5. Son números, simplemente. Después tenemos tres ecuaciones diferenciales. Vamos a ponerlas con las letritas que traen. S. Creo que tendría un problema. La I. Lo voy a poner con letras minúsculas. S es igual a menos beta. Aquí la parte en la que me doy de topes por haber escogido letras griegas. Menos beta por S por I. Pero tengo que ponerle la dependencia explícita de T. Entonces tengo que ponerlo así. Ahí está. Ya escribimos nuestra primera ecuación diferencial. La segunda como que la voy a copiar de aquí mismo casi. Y tenemos que I es igual a beta S por I menos nu I y la última ecuación diferencial es la de R, ¿verdad? Son tres ecuaciones. R es igual a nu por I.
Ok, ya escribí mis tres ecuaciones diferenciales. Si ves que me equivoqué en alguna parte de sintaxis, dime con confianza porque es horrible escribir las ecuaciones y que desde el principio uno traiga un error ahí en un pedazo. Mira, por ejemplo, aquí yo estoy equivocado. Aquí me aventé una S de más. ¿Qué otra parte? Creo que eso está bien, está bien. Ok. Ahora, las condiciones iniciales. Como las condiciones iniciales, pues dictaminan cómo va a evolucionar una pandemia, voy a asumir esto. Primero que nada, voy a normalizar mi población. Voy a hacer que N0 pues valga 1. Y tú pues, oye, pero ¿por qué una persona? No, 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 no. El que N0 valga 1 no significa que la población total sea 1. Significa que yo pude haber dividido desde el principio todas estas poblaciones, algo así como S, entre N, y esto es a lo que yo le estoy llamando mi S minúscula. Bueno, quizás esta sea una S mayúscula para que diferamos. Puedo tener I entre N igual a la I que yo estoy definiendo. eh, y R sobre N igual a R. Si hacemos eso, S más I minúscula más R minúscula, eso vale 1, ¿sí? Porque normalicé en términos de población. Pregunta, puedes preguntarte, oye, ¿eso altera la dinámica? No. ¿Por qué? Porque estoy asumiendo que la población es una constante del tiempo, ¿sí? Entonces, lo que tú veas como la gente susceptible, en mi cálculo, aunque digas ese vale 0.8, vale 0.2, pues multiplícalo por la población original que tú estabas teniendo y eso va a ser la población efectiva o verídica de tu cálculo. Mis datos van a estar normalizados en función pues de n. Entonces por eso mi n0 la voy a considerar ahorita como 1 por simplicidad, ¿sí? Voy a considerar que s al tiempo cero pues no sé, sea el 80% de mi población. Y al tiempo cero voy a considerar que es el 20% de la población y la cantidad que se recuperó al tiempo cero, pues tiene que ser cero porque todavía no hay gente que ni siquiera, apenas la gente se infectó. Y esto suma un 1, ¿sí? Entonces es una condición totalmente válida que satisface lo que estoy pidiendo y que pues no entra en ningún problema o conflicto con lo que estoy proponiendo como poblaciones, ¿sí? Estoy tratando de hacerlo más realista, bueno, hasta cierto punto realista el modelo y siendo concretamente o quizás muy puristas, esto es muy extremo. Es decir que el 20% de la población está infectada es algo brutal, ¿sí? ¿Por qué? Porque regularmente no empiezas con el 20% de la gente enferma, empiezas con una proporción mucho menor a la totalidad. Ya de que ahí en adelante, no sé, el máximo de población alcanzó el 20% de la población, eso es diferente, ¿sí? Pero ahorita es un ejemplo numérico en el que pues vamos a trabajar y solamente quiero ilustrar cómo pues operaríamos esto con la computadora, ¿sí? Repito, si en algún momento tienes dudas o preguntas de qué estoy haciendo, qué está pasando, pues dime. Entonces vamos a suponer que ese al tiempo cero era el 80%, que I al tiempo cero era el 20% y R al tiempo cero pues es cero. Si estás viendo esto, por cierto, después en la grabación y tienes dudas, pues con confianza hazlas en el comentario del Classroom o en la siguiente sesión pues me puedes consultar, ¿sí? No te quedes con tus dudas. Si tú por tu cuenta quieres explorar mucho más el sistema, en la literatura hay vasta y sobra información del modelo SIR. Es un modelo muy conocido en el mundo biomatemático y por los argumentos de las pandemias, ¿sí? Otra cosa, el que haga uno biomatemáticas no implica que siempre vas a trabajar con poblaciones o lo único. No, hay gente que hace modelos de tumores, que se va a modelos microbiológicos, asuntos neuronales, por supuesto. De hecho, un modelo que me gustaría tratar es el Fitzhugh-Ganumbo, que es como desde la parte electrónica, así como lo ven los físicos,
cómo modela la interacción, cómo hace la sinapsis en una neurona, y el proceso, el modelo matemático con el que se hace es como el de un circuito eléctrico, ¿sí? Es algo sencillo y el comportamiento tiene una similitud con un tipo de oscilador. Si quieren lo podemos tratar. No trata ni tiene que ver con poblaciones. Ahí lo que estaríamos interpretando en las ecuaciones diferenciales es como el voltaje o corriente que tiene el pulso de la sinapsis, ¿sí? En fin, entonces nuestras variables son S, I y R y ya, eso es todo. Entonces aquí estoy integrando de 0 a 100. Creo que es un tiempo muy largo, lo voy a hacer de 0 a 10. La verdad no tengo idea de qué unidades naturales va a tener esto en el tiempo. Te puedes preguntar si eres, por ejemplo, mira, ahorita te platico un detalle. Si eres un biólogo, pues por supuesto que te va a decir, oye, ¿esto qué son 10 años, 10 minutos, 10 segundos? Bueno, esa información te lo van a dar los parámetros beta y nu. Estas cantidades van a tener, por supuesto, que unidades de poblaciones entre tiempo, ¿sí? Entonces, esa información, pues te la va a dar en cómo expreses estos parámetros beta, ¿sí? Por ejemplo, beta aquí 1.2 y nu 0.5, pues son números que yo me acabo de inventar, pero si quieres, pues podemos investigar para algo pues, más realista. Lo voy a trabajar así para, pues, no detenerme mucho en esto. Date cuenta que cuando estaba creando mi tabla de datos, por cierto, todo esto lo voy a hacer de un tirón, que ahorita lo estaba haciendo como por separado, y voy a marcar que todo esto es como una sola línea de código. En mis códigos me gusta poner un poco las cosas así para que se entienda que todo esto es un bloque que se programa o se hace de un solo tirón, ¿sí? Te platicaba que la letra I aquí me cambió de tono. ¿Por qué? Bueno, no debería cambiar de tono y el argumento del por qué cambió es que aquí está considerándose una tabla en donde mi elemento es el iésimo elemento el que está cambiando. Entonces, esta I no la está interpretando como la I dinámica, la está interpretando como la I ahora sí que de la tabla, el elemento iésimo. Entonces, para cambiar eso, simplemente le voy a llamar, pues, el elemento enésimo a esa cantidad y eso es todo. Es una variable muda, ¿no? Y ya está, ya viste que la letra I cambió. Y aquí tenemos R de T. Entonces, mi información va a estar contenida en data, que es una tabla que tiene tiempo, población de gente susceptible, población de gente infectada y población de gente recuperada. Lo vamos a integrar de 0 a 10 en pasos de 0.01 y eso es todo. Shift Enter, pues esto es rapidísimo, ya lo hizo. Y ya, por ejemplo, podemos verificar que la condición inicial esté. A tiempo cero vemos que S es 0.8, I es 0.2 y R 0. Confiamos en lo que ya habíamos hecho un poquito, esto ya lo quito. Por ejemplo, puedes guardar tu información ahora en un archivo .dat, porque tal vez te gusta más los .dat, pues lo guardamos en un .dat, o uno de Excel, no sé, ahora sí que eso ya depende de tus preferencias. Vamos a llamarlo en el archivo CIR, este, ¿y qué otra cosa? .dat o .txt también, para que lo pueda yo también visualizar con mi editor de texto, ¿sí? Entonces, si vemos en la carpeta de códigos, aquí está el archivo de los datos, ¿sí? Ahí está, en un TXT. La vez pasada guardé datos en un archivo de .csv, que es más como Excel. Sí, y ya después está en ti, por ejemplo, si quieres analizarlo con bases de datos, todo eso, pues ponerle cosas para que lo abras con SAS, con Python, con lo que tú quieras. Python abre casi que lo que sea, o con R, puedes abrir también archivos de datos, etcétera. ¿Sí? En fin, ahora, por ejemplo, yo quisiera graficar las tres variables contra el tiempo. Quiero ver cómo se mueven las tres variables, la población de infectados, susceptibles y recuperados, cómo funciona el tiempo. Entonces voy a omitir esta, esta gráfica. Esta era la del modelo CIR.
Creo que ya tenemos elementos visuales más bonitos por allá abajo. Ahorita los sacamos y los usamos. Y por ejemplo, voy a hacer eso justamente. Vamos a tabular la columna uno contra la 2, la uno contra la 3 y la uno contra la 4. ¿Sí? Estoy seguro que esto lo puede uno escribir de una manera más elegante y bonita en el matemática, solo que yo soy muy flojito y como creo que en algún momento me han dicho, me gusta programar como ruso, es decir, me gusta expresar las cosas que me salgan, es decir, quizás mi código está horrible, pero se hacen, salen las cosas. ¿Sí? Hay gente que no, que le gusta más la estética y le gusta minimizar su código. También cuando se puede lo intento, pero no es mi prioridad. ¿Sí? A la gente que está sana la voy a poner en color verde. A la gente infectada la voy a poner en rojo. Y a la gente recuperada la voy a poner en azul. Entonces, si damos Shift Enter, eso es lo que observamos. La gente sana empezó a decaer, decayó. ¿Por qué? Porque pues obviamente la gente sana empezó a enfermarse considerando que ya había una población de gente enferma. Y por ejemplo aquí alrededor del tiempo 2 aproximadamente alcanzó un máximo de infectados. Ojo, eso es importante. Aquí la curva roja alcanzó un máximo. Eso es lo más importante que le puedes sacar a este modelo. ¿Cuál es el máximo de gente que se va a enfermar? Y a partir de aquí puedes considerar tiempos. Por ejemplo, el tiempo 2 unidades, lo que signifique, pueden ser días, pueden ser horas, pueden ser años. Te va a mostrar más o menos en qué momento la gente va a empezar también a recuperarse, ¿no? La gente azul es la gente que empieza a recuperar o se resuelve, ¿sí? Al principio pues no había nadie resuelto porque no había nada. O sea, comenzó la infección y ya de ahí, pues lo que se estimaría es que a un tiempo grande la gente se recupere totalmente, ¿sí? O se resuelva. Voy a cambiar un poco los parámetros. Voy a poner que esta beta valga 3. Voy a hacer el código, ya se resolvió. Vamos a ver qué le pasa a los datos. Mira, te decía, si beta entre nu creo que es más grande que 1, eso significa que hay pandemia, fuerza. Y eso significa aquí, gráficamente, que este pico es más robusto. La pandemia crece más rápido, en un intervalo de tiempo además más pequeño. Fíjate que se trasladó este máximo para acá. Aquí estamos hablando de que casi el 60% de la población se infectó. Eso es algo brutal para una población pues gigantesca, ¿no? Imagínate que el 60% del mundo se infecta. Yo no sé ahorita cuantitativamente hablando qué porcentaje de la población se infectó de COVID en su pico, en sus máximos. Otra cosa, aquí estamos viendo que solamente alcanzó el máximo y ya la pandemia decayó. Para el modelo SIR siempre va a ser ese el comportamiento. La población de infectados sí va a alcanzar algún máximo, quizás si este beta entre nu es mayor que 1, va a alcanzar siempre un máximo, pero siempre va a decaer la población de infectados. Tú observas COVID y dices, oye, es que eso no es cierto, si hay un chingo de... Primero que nada, esto no es continuo. En los datos verídicos, pues esto tiene un chingo de ruido y además hay revivals, hay avivamientos de la pandemia. ¿Por qué esto no lo reproduce? Bueno, porque el modelo CIR obviamente es un modelo muy limitado, que es una primera aproximación a lo que hace una pandemia. En algún momento de mi dibujo te platicaba, por ejemplo, que el diagrama de flujo es así, es susceptible, te enfermas, te recuperas. Pero una vez que recuperas, ya no estamos considerando la posibilidad otra vez de que recuperes a ser alguien que es susceptible y te vuelvas a enfermar. Y ese tipo de reavivamiento, de retornos, pueden activar justamente esos ciclos. Esos ciclos en los que la pandemia, pensemos si tenemos aquí una gráfica de infectados, pues aumente, disminuya, se quede medio constante, otra vez aumente, otra vez disminuya, tal vez aumente poquito, disminuya, etcétera, etcétera. Eso va a depender de esta forma.
de cómo sea este ciclo. ¿Qué ofrece o qué tipo de variables eh, lo pueden hacer? Pues, por ejemplo, los traslados. Si tú estás enfermo y te estás trasladando de aquí a Yucatán, luego Baja California, etcétera, etcétera, pues estás contagiando a toda la gente. Y eso va a ser un ciclo porque eventualmente toda esa gente que se enfermó, eventualmente tal vez te vuelve enfermo. Y si lo haces a nivel mundial, pues por supuesto que es peor. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una medida de contención importante es evitar traslados, tratar de hacer contingencia. ¿Sí? En fin, bueno, con esto creo que he ilustrado pues este modelo SIR, repito, es un modelo pues hasta cierto punto sencillo, tiene tres dimensiones, eso es algo que no habíamos trabajado hasta el momento, pero ya vimos que numéricamente a las cosas eso como que no le es tan relevante, lo puedes hacer como que de la misma manera. Y bueno, algo que te adelanta es que este modelo nunca va a tener caos, nunca va a tener comportamientos extraordinarios o erráticos que tú digas, oye, es que esta cosa no la esperaba, ¿sí? Nunca va a tener caos. Y dices, oye, pero es que es un modelo en tres dimensiones y es no lineal. ¿Cómo? ¿No había escuchado por ahí que sea una ecuación no lineal implicaba caos? No. El caos tiene que ver con más cosas, además de que en efecto la no linealidad juega un papel importante. Hay otros eh, aspectos que te puede generar una dinámica caótica. Si quieres, para la siguiente clase, te puedo hablar de un modelo que históricamente fue como que el pionero que tuvo caos y es el modelo de Lorentz. Te puedo platicar un poco de él. Es un modelo que vive también en tres dimensiones. Date cuenta que nuestro modelo SID es un sistema autónomo. No hay dependencias explícitas del tiempo que estén en la dinámica. ¿Qué significa eso? Recuerda que las dependencias explícitas es que tengas funciones del tiempo así en tus ecuaciones diferenciales, es decir, por ejemplo, que aquí tengas una cantidad g que dependa de t, o acá que le estés restando una cantidad h que dependa de t, no sé. Estas funciones no son consideradas en este tipo de modelos. En este aspecto, el sistema es autónomo, se autorregula con sus propias variables. S, I y pues R. ¿Sí? Son las tres variables que aparecen en nuestro sistema y son las tres que regulan su propia dinámica. Esto es un sistema autónomo. El siguiente modelo que te platicaré es el modelo de Lorentz, y ese es un sistema también autónomo, pero que tiene caos. De hecho, no sé si aquí lo platiquen. Déjame ver qué más tiene el libro, ya ni me acuerdo. Mira, acá está el presa depredador. Acá hablan lo que te mostré el otro día. Lo puedes hacer un poco más grande. Déjame ver qué más tiene por aquí. Mira, después le meten cosas de zombies. O sea, literalmente puede haber una población Z, creo que Z son zombies, si no me recuerdo. Ahí anda, por ahí andaba. ¿Dónde estaba? Por ahí hablan del teorema de Poincaré-Bendixson. Realmente es un teorema simpático que básicamente habla de lo que es un ciclo límite. Pero esa cosa bueno, es más recomendable que lo veamos en un curso de ecuaciones 2 porque en ecuaciones uno, a duras penas uno ve sistemas en algunos cursos y pues hablar del teorema de Poincaré-Bendixson tiene sentido cuando hablas de dos o más dimensiones. Eh, ya perdí dónde estaba esta cuestión del modelo con zombies, por ahí había visto. Por ejemplo, creo que en qué universidad, no me acuerdo en qué universidad, que les encanta a los biomatemáticos hacer modelos con zombies. Y así en los artículos así aparece, literal, no es una broma, es de verdad. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por ahí lo había visto.
En fin, bueno, igual no pierdo más tiempo en esto. Ah, aquí está, mira. Le añaden zombies al modelo SIR. Bueno, déjame ver qué más tiene este libro. Este libro es muy bueno. Hay otro que también me gusta mucho como para los cursos que tienen ya que ver como con caos, este, sistemas no lineales, etcétera, que es el Strogatz. Este Strogatz es muy buen libro, te lo recomiendo. Habla de pues, sistemas en general que son no lineales, del método de linealización. Esto es lo que te expliqué, la cuestión de los puntos fijos y cómo linearizar, cómo hacer el análisis colectivo, en pocas palabras. Mira, aquí hablan de sistemas conservativos, el clásico ejemplo del péndulo. Mira, aquí hablan de los ciclolímites, de lo que ahorita te platicaba, y el teorema de Poincare-Bendixson. Pero eso es ya cosas, eso ya es algo más avanzado para un curso de ecuaciones 1. O tal vez lo ves, pero no lo entiendes, así que no tiene sentido tampoco, ¿no? Eh, exponentes de Lyapunov. Mira, por ejemplo, yo en mi línea de investigación uso mucho esta cantidad de los exponentes de Lyapunov. El atractor de Rosler, mira este. Este, si no me recuerdo, es simpático porque es como una generalización de este de Fitzhuganumo, que te hablaba de las neurociencias. Ay, ya lo perdí en qué página andaba. Pero en fin, mira, aquí está lo del, ¿cómo se llama? No, este es otro mapeo. Pensé que tenía que ver con la herradura de Smith. Ah, mira, aquí hablan de Lorenz. Según yo, esto que están mostrando aquí es como que lo que da pie a la herradura de Smith, pero bueno, no estoy seguro. Déjame ver. En fin. Ah, mira, por ejemplo, algo que está padre en que las ecuaciones que tienden a tener caos, en cierto grado tienen fractalidad. Y entonces aquí creo que es lo que están viendo, ¿no? Que el mapeo de non, pues es fractal. O sea, empiezas a ver que estas líneas como que se autorrepiten, son autosemejantes en sí mismas. Ah, mira, este es el atractor de Rosler. El atractor de Rosler también es un sistema que vive en tres dimensiones. Es muy sencillo, mira. La única no linealidad que tiene es este término, z por x, eso es todo. Eso es lo que lo hace no lineal. Pero esta ecuación, este sistema de ecuaciones diferenciales, este sí es caótico. Y este es su atractor. En tres dimensiones se ve más o menos así. En fin, bueno, creo que aquí dejamos nuestra sesión. No sé si alguien tiene preguntas o dudas al respecto. ¿Los leo o los escucho? ¿Preguntas o dudas? Pursuit over well oscillator. Ah, veo por ahí algún comentario. Que todo bien, perfecto, muy bien. Ah, mira, por ejemplo, este problema. Ah, pero este es un forzamiento de una pared. No, es que te iba a decir que a nivel cuántico, pues es como esto, sí, es como un potencial así cuadrático. Pero el cuántico se pone también interesante porque hay cosas que pues obviamente la mecánica clásica no puede hacer, la mecánica cuántica sí, y hay puntos interesantes. Nosotros ahorita en algún momento te platicaba que estamos haciendo investigación de eso porque estos mínimos que ves aquí se interpretan como qubits, básicamente es eso.
son como estados de la materia en la que uno puede estar, en uno o en el otro, y pues a la gente le da mucha importancia en la tecnología por todas las cosas de cómputo, por ejemplo, que puedes hacer, etcétera. Y además porque en la naturaleza hay ciertos grados de nobleza en la que tú puedes hacer experimentos, claro, en ciertos laboratorios de verdad especializados, en los que puedes reproducir este tipo de potenciales a nivel cuántico. Y eso es algo padre. Por ejemplo, acá en México, en el Instituto de Física, hay gente que lo hace, no a nivel cuántico, lo hacen más como a nivel químico, porque pues la tecnología obviamente en México es mucho más limitada que en otros laboratorios en el mundo, más avanzados, pero a nivel más o menos macroscópico casi pueden reproducir ciertas cosas como que la mecánica cuántica todavía les hereda. Y eso es algo pues padre, bonito, ¿no? Porque se hace en México. En fin. Bueno, creo que es todo de mi parte. Mañana es viernes, mañana sería su clase conmigo. También voy a dar estas clases, todas yo, para que pues ganemos tiempo en esa parte y ustedes también vayan pensando en su tema de exposición. No olviden que el lunes 28 es el día en el que ustedes nos entregan este reporte escrito de las personas que quieran exponer, ¿no? Y dentro de pocos días también vamos a finalizar simplemente cómo vamos a evaluarte esta última parte del curso, porque pues es algo que se fue más como por elección de ustedes, ¿no? Entonces, pues tenemos que considerar eso también. Creo que ahora sí ya sería todo. Pues, sí, esa es una cuestión que ayer me preguntaban de los lineamientos de este texto. Hoy mismo lo hago, ya ayer no lo pude hacer, me trasladé de la ciudad a otro lugar. Pero hoy mismo lo subo. Subo el evento y ahí les doy los lineamientos para que los tengan. De todas maneras, ustedes, bueno, deseo que ya hayan planeado, pensado algún tema. Y si en algún momento se repite entre ustedes, vamos a escoger pues el que esté mejor elaborado, ¿sí? Vamos a darle la luz verde a quien lo tenga mejor hecho, ¿sí? Bueno, creo que ahora sí es todo. Pues tengan un bonito día. Me da gusto pues dar esta clase. Hasta luego. Nos vemos. Adiós.